El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Bienvenida a un grupo de personas mucho más numerosos que los que vienen aquí al templo y que nos escuchan, nos ven a través de los medios, nos oyen a través de la radio, Radio Sabais, y también nos ven a través de las diferentes plataformas en que se presenta esta señal, esta predicación. Yo quiero que juntos les demos la bienvenida a ellos y anhelemos que también ellos sean bendecidos. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Voy a pedir que por favor los servidores, les he pedido un favor, que por favor, valga la redundancia, me lo hagan. Amén. Tomen su asiento. Gloria al Señor. Hay un sentir, yo diría que generalizado, que en el presente hay escasez de predicadores. Predicadores que presenten el mensaje de la Biblia como está escrito, con su respectiva interpretación. Sí abundan en el día de hoy predicadores populistas, que lo que tratan es agradar al oyente, lo cual no es lo recomendable, no es lo bíblico. Y de paso, el gran problema está en que también a los oyentes lo que les gusta es esas predicaciones que son más humanistas que cualquier otra cosa, pero lamentablemente eso no es lo que edifica al pueblo, edifica al oyente. El oyente es edificado en términos de conocimiento y bíblicos cuando se presenta y se recibe el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Para los que me están viendo u oyendo a través de o en la distancia, esta no es una predicación repetida. El problema es que tengo necesidad de repetir algunas frases, algunas oraciones puntuales de lo que vengo diciendo, y alguien pudiera pensar, esa predicación ya la oímos porque me escucha una frase que estoy repitiendo, pero eso me sirve para introducir la predicación del día. Es en ese sentido que les recuerdo que estamos llevando una serie de predicaciones, y ahí ya espero la participación de ustedes, una serie de predicaciones bajo el título Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo, ese es el título de la serie del que ya he predicado durante todo el inicio del año, Conociendo al Espíritu Santo. Esta serie tiene como objetivo presentar los principios bíblicos que guíen al oyente a comprender, aceptar y creer quién verdaderamente es el Espíritu Santo. Esta serie de predicaciones tiene el objetivo de guiar al oyente para que llegue al punto de comprender quién verdaderamente es el Espíritu Santo. En la introducción de la penúltima predicación, no última, penúltima predicación, dije que para conocer al Espíritu Santo, como está revelado en la Biblia, primero se debe de conocer, a Dios. Los que ya me oyeron deberían saber qué voy a decir a continuación. Para conocer al Espíritu Santo, como está revelado en la Biblia, primero se debe de conocer la integración de Dios, la integración de Dios. Fue en ese mismo sentido que en la última predicación compartí el tema ¿quién o qué es el Espíritu Santo en Dios? ¿Quién o qué es el Espíritu Santo en Dios? Hay un Dios, creador y sustentador de todas las cosas, pero el asunto es ¿qué es el Espíritu Santo en ese Dios creador? El asunto es muy importante comprenderlo.
En esa predicación dije que la respuesta más sencilla a esa pregunta, si lo hubiera hecho como pregunta, ¿qué o quién o qué es el Espíritu Santo? La respuesta más sencilla es que el Espíritu Santo es una de las tres personas divinas que integran al único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. La respuesta sencilla es de que en ese Dios, el Espíritu Santo es una de las tres personas distintas que lo integran, que integran a ese único Dios. Pero también dije, estoy haciendo alusión a las predicaciones anteriores, por lo cual dije que si escucha una frase repetida, no es que esta predicación sea repetida, sino que estoy haciendo alusión a frases que he dicho en las predicaciones anteriores. Pero también dije que sin entender o creer que el Espíritu Santo es superior a las otras dos personas de la Trinidad de Dios, escúchenme esto, estoy diciendo que sin pretender que el Espíritu Santo, sin pretender o creer que el Espíritu Santo es superior a las otras dos personas que integran al único Dios, sin pretender eso, se debe de entender, aceptar y creer que el Espíritu Santo es la esencia de ese único Dios. Quisiera ir hablando más despacio y cuánto quisiera que esta reunión fuera parecida a la que tengo a mediados de la semana, donde yo puedo ir en medio de los oyentes y poder cerciorarme si realmente me estoy explicando en lo que dije. Eso es lo que se debería de entender, y esta cita si quiero que vayan a sus Biblias, eso es lo que se debería de entender de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Los que tienen su Biblia los espero para que lo encuentren. Dije 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Les pido toda su atención a leer este versículo. Solo estoy preparando su mente y corazón para la predicación de hoy. Dice 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios, estamos hablando de ese Dios creador y sustentador de todas las cosas, pero Dios nos las reveló a nosotros. Está hablando de cosas desconocidas. Los versículos anteriores han dicho que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha revelado a los que creen en Él. Entonces, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En mi párrafo anterior yo dije que sin pretender de que el Espíritu Santo es más que las otras dos personas que integran a Dios, sin pensar que el Espíritu Santo es más, lo que se debería de entender al leer este versículo, que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. ¿No lo ven ustedes así? ¿No lo entienden ustedes así? Leemos una vez más el versículo para vuestra comprensión. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Cosa que ojo no oyó. Él la revela a nosotros por el Espíritu. ¿Y por qué es que el Espíritu es el que revela todas las cosas? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Comprendemos el vocablo escudriñar? Desmenuzar inclusive. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En ese sentido deberíamos de decir y entender de que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. En la continuación de la serie Conociendo al Espíritu Santo, hoy comparto el tema. De este momento en adelante es relativamente nuevo lo que voy a decir. El tema para hoy es el significado de Dios, de Espíritu de Dios. Lo leo bien ahora. El significado de Espíritu de Dios. ¿Quieres repetirlo conmigo? Una vez más. Grábense esta declaración, porque alrededor de eso vendrá la predicación de hoy. El significado, dicho de otro modo, la predicación de hoy va a tratar de explicar qué significa Espíritu de Dios. ¿Queda más claro hoy? ¿Qué significa? La frase es común,
Espíritu de Dios, lo dice mucha gente. Lamentablemente la mayoría de gente que lo expresa no sabe qué significa eso. ¿Cuál es el significado de esa frase? Por eso es que el tema de hoy es el significado de Espíritu de Dios. Dicho de otro modo, ¿qué significa Espíritu de Dios? Quizá quede más claro para ustedes así. ¿Cuál es el tema de hoy? El significado de Espíritu de Dios. Amén. Dado a que lo que voy a decir posiblemente, y en esto no estoy pretendiendo que yo sé más que otros, sino el problema es que siento responsabilidad de decir lo que digo. Entonces, la frase espíritu es muy común, no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento es común. Usted va a leer con frecuencia la frase Espíritu de Dios. Como ya lo dije hace un momento, el gran problema radica en que muchos de nosotros no entendemos el significado de esa frase. ¿Qué significa uno cuando usted, Espíritu de Dios? No está pensando el lugar que ocupa el Espíritu Santo. Está pensando que el Espíritu Santo no sigue siendo o no es el aspecto más importante. La frase Espíritu de Dios, dijo, es muy común, no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también. El problema está en que la mayoría de creyentes, y mucho más los que no son creyentes, no saben lo que eso significa, y explicarlo es uno de los objetivos de esta predicación, que nos quede claro de qué significa esa frase. Cuando usted dice Espíritu de Dios, digamos Espíritu de Dios, por favor. Espíritu de Dios, usted debe de saber qué significa esa frase. Por otro lado, yo pienso que una de las razones para no darle el lugar que alguien merece, estoy hablando de otras personas, no propiamente, pero lo estoy usando como ejemplo. Por otro lado, yo pienso que una de las razones para no darle el lugar que alguien merece es no conocer tal como es esa persona. ¿No les parece? ¿Y cuántos de nosotros hablamos mal de una persona o en el otro contrario hablamos bien de una persona sin conocerla? Y cuando hablamos mal no tiene sentido, inclusive no tiene sentido hablar bien de una persona si usted no la conoce. Es por eso que yo siento que esta predicación tiene como objetivo explicarnos qué significa Espíritu de Dios, para que comprendiendo lo que significa podamos valorar realmente quién es el Espíritu Santo. Ese es el objetivo, o otro de los objetivos de esta predicación, presentar al Espíritu Santo como está dicho, escrito en la Biblia. ¿Vamos bien? Me voy explicando. Antes de entrar al tema principal, ¿cuál es el tema principal? Correcto. Antes de entrar a ese tema, un principio gramatical. Y quiero ser honesto. Sin ser experto en gramática, no soy experto en gramática. Yo poco entiendo lo que leo, y lo que leo trato de entenderlo. Sin ser experto en gramática, me voy a referir a principios sencillos de esta ciencia. Creo que ustedes serán más expertos que yo. La Real Academia Española define la gramática como la ciencia que contiene las normas que regulan la forma de hablar y escribir correctamente. Así dice la gramática, que contiene las normas o las reglas para que uno pueda hablar, y nosotros casi nunca usamos gramática a la hora de hablar, pero a la hora de escribir es más fácil comprobar si una persona entiende algo de gramática a la forma de escribir. Cómo se habla no se entiende o no se ve muy claramente. Entonces, esta ciencia nos ayudará en esto. En relación a los nombres propios, esto ustedes lo saben, en relación a los nombres propios, la regla gramatical dice que al inicio de los nombres propios, ¿qué dice? Se colocará letra
mayúscula. Usted va a poner un nombre y es triste como la gente escribe y escribe sin respetar estas reglas. Si va a poner Pedro y lo pone sin mayúscula, no está hablando de un nombre propio. Entonces, aún el vocablo, y aquí voy a entrar ya a lo que es el objetivo de esta predicación. Mantenemos la idea de la regla, los nombres propios que deben de llevar mayúscula al inicio del nombre. Y aquí voy a entrar a las cosas del tema en sí, aunque en manera de detalle. Aunque el vocablo espíritu tiene otras aplicaciones, tal es el caso de espíritu humano y espíritu malo, depende cómo se escribe, respetando las reglas. Cuando se escribe el vocablo espíritu, escúchenme bien esto por favor y lo voy a hacer despacio. Cuando se escribe el vocablo espíritu y se escribe con mayúscula al principio, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y entre otras cosas lo está calificando como la persona divina que es. Lamentablemente mucha gente, hay un grupo, una secta religiosa que no cree que el Espíritu Santo es persona por no tener materia. Y el Espíritu no tiene materia. Pero cuando se escribe el nombre Espíritu Santo y se escribe con mayúscula, y eso lo va a notar en la Biblia, se escribe con mayúscula, entonces se está refiriendo a la persona divina que se llama Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el vocablo Dios, que tiene varias aplicaciones. Solo estoy queriendo preparar la presentación del mensaje. Cuando se escribe el vocablo Dios y se escribe con mayúscula al inicio, ¿pueden seguir ustedes esto ya? Se está refiriendo al único Dios, creador y sustentador de todas las cosas. En estos días, cuando se usa mucho las redes sociales, me molesto, me incomodo al ver a una cantidad de creyentes que escriben sin respetar estas reglas que son que tienen mucho que ver con lo espiritual. Escriben Dios con minúscula. ¿Y sabe qué quiere decir cuando se escribe Dios con minúscula? Que no se está refiriendo a este Dios, al Dios nuestro. Se está refiriendo a otros dioses, porque hay otros dioses, otros seres, no ni seres, otras ideas que se consideran Dios, pero no son en realidad. Y a esos dioses sí se les puede escribir con mayúscula. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? Minúscula. Entonces no me había explicado bien. Con minúscula. Estoy diciendo que cuando se escribe el nombre de Dios y se escribe con mayúscula, se está refiriendo al único Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero el asunto es que este vocablo Dios tiene otras aplicaciones y sirve para definir o calificar a otras cosas que no son este Dios. Y a esas otras cosas sí se debe escribir con minúscula. Algunas aplicaciones con el vocablo de espíritu con minúscula al inicio. Algunas aplicaciones con el vocablo espíritu al inicio. Satanás, ¿cuántos saben que Satanás es Dios? Por favor, ¿cuántos saben que Satanás es Dios? Pero no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula para saber que sí, Él es Dios, pero no es el Dios nuestro. Amén. Satanás es el Dios de este siglo. Así dice la Biblia, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando la gente no quiere conocer las cosas de Dios, no las entiende, ¿sabe quién es el que les tapa el entendimiento y les nubla la vista? Es el Dios de este siglo. Satanás, el Dios de este siglo, es decir, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién lo hace? El Dios de este
siglo. Para diferenciarlo simplemente no se escribe Dios con mayúsculas. Si usted ve su Biblia, está escrito con minúscula porque se está refiriendo a otra declaración o asignación que no es el Dios nuestro. ¿Vamos bien? Para algunos, el estómago es un Dios. Aquellos que solo piensan en comer. Dice Filipenses 3:19, Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, y si usted está leyendo su Biblia, Dios está con minúscula, dice, cuyo Dios es el vientre. Solo quise decir esto como por eso dije que antes de entrar al tema, yo iba a valerme de esta ciencia para que ya fuéramos comprendiendo algunas diferencias que espero que ya las tengamos en mente. Hemos leído esta cita. Algunas ocasiones donde aparece Espíritu de Dios. Vamos a ir a la Biblia ahora y vamos a leer. Y yo dije que esta declaración de Espíritu de Dios en la Biblia es muy común, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Va a leer repetidas veces Espíritu de Dios. Y el propósito de esta predicación, ¿cuál es? Dije, conocer el significado. Cuando usted diga Espíritu de Dios, tiene que saber qué significa esa frase que está diciendo. Son múltiples las citas bíblicas donde aparece la frase Espíritu de Dios. Y rapidito voy a ir leyéndolas. Los que puedan escribirla está bien, pero los que no, escúchenme. Génesis 1:2. Génesis 1:2 dice literalmente, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí Espíritu está escrito con mayúscula, refiriéndose o queriendo decir o diciendo que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre, cuando aparece la palabra, el vocablo Espíritu escrito con mayúscula, sin duda alguna se refiere a la persona del Espíritu Santo, a la persona divina, conocida, llamada, revelada como Espíritu Santo. 1 Samuel 11:6, ya dije que citas que contienen la frase Espíritu de Dios son abundantes. Aquí vamos a 1 Samuel 11:6. Dice, 1 Samuel 11:6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. La frase Espíritu de Dios, Espíritu está escrito con mayúscula, y cuando está escrito con mayúscula, ¿a quién se refiere? Por favor, ¿a quién se refiere? Se refiere al Espíritu Santo. Mateo 3:16. Mateo 3:16. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Todos saben a qué se refiere este versículo? Espero que sí. Al bautismo del Señor Jesucristo. Dice, y vio al Espíritu de Dios. Espíritu está escrito con mayúscula, lo cual indica que se refiere al Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya he explicado que aquí la frase, cuando está escrito Espíritu con mayúscula, se refiere exclusivamente al Espíritu Santo. Por supuesto que aquí voy a dar hay una cita más. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, una vez más Espíritu con mayúscula, Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Pero ¿qué significa el vocablo Espíritu? ¿Pero qué significa que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios? ¿Qué significa? Vamos a tratar de irlo entendiendo poco a poco. Cuando la frase Espíritu de Dios, ahí está la frase Espíritu de Dios, y el vocablo Espíritu está escrito con mayúscula, en primer lugar se está calificando al Espíritu Santo como
persona. Porque son los nombres propios de persona los que se le coloca mayúscula al inicio del nombre. Entonces, cuando la frase dice Espíritu de Dios, se está calificando al Espíritu Santo como persona. De la misma manera, con la calificación de Espíritu de Dios, se está estableciendo que en esta ocasión o circunstancia, esto lo vamos a leer 2 veces o a considerar 2 veces, el Espíritu Santo está actuando en representación de las otras 2 personas que integran al único Dios y por lo tanto es Dios en esencia. Voy a pedirle a mi técnico que me regrese la imagen anterior, por favor. De la misma manera dije que con la calificación de Espíritu de Dios se está estableciendo en esa ocasión o circunstancia que el Espíritu Santo actúa en representación de las otras 2 personas que integran al único Dios y por lo tanto es Dios en esencia. He pedido a mi técnico que esta frase, esta oración o este apartado que acabamos de leer o decirlo, me lo ponga al frente de ustedes para que de manera más despacio ustedes puedan leerla y analizarla un poquito de manera de comprenderla, poderla entender y si la entendemos poderla creer. ¿Cómo dice para que la vean ellos? Y yo voy a pedir que los de las cámaras me sigan. Estoy diciendo, lo pueden leer, lo distinguen. Por favor, lo distinguen todos. ¿Cómo dice? De la misma manera, con la calificación de Espíritu de Dios, se está estableciendo que en esa ocasión o circunstancia donde aparece esa declaración, el Espíritu Santo está actuando en representación de las otras 2 personas divinas que integran a este único Dios y por lo tanto es Dios en esencia. Lo repetimos una vez más, estoy interesado en que eso quede grabado firme en su mente. Estoy diciendo que de la misma manera cuando aparece la declaración Espíritu de Dios, y ya vimos la primera, en la primera está siendo calificado como la persona que es. El Espíritu Santo es persona, él tiene todas las cualidades de personalidad, pero ahora estoy diciendo que de la misma manera con la calificación de Espíritu de Dios, se está estableciendo en determinada ocasión o circunstancia que el Espíritu Santo está actuando en representación de las otras 2 personas que integran al único Dios y por lo tanto es Dios en esencia. Por favor, ayúdenme. ¿Les queda claro esa idea? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirme, pastor, sí, me queda claro? En el caso que no, yo puedo repetir porque yo no gano con seguir y diciendo todo lo que tengo en mis notas, sino en que lo que digo esté quedando claro para usted, de ahí entenderlo será responsabilidad suya, creerlo de la misma manera será responsabilidad suya y le animo a pensar que de eso dependerá mucho su vida espiritual. La cita bíblica más puntual al respecto es la que ya vimos y la vamos a repetir. Cuando estoy diciendo que el Espíritu Santo es la esencia de Dios, la cita bíblica quizá más puntual sea esta que vamos a leer en este momento. Dice, estoy refiriéndome a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. 1 Corintios, lo repito para esperarles un poquito. 1 Corintios 2:11. Dice, lo voy a leer despacito para que nos vaya quedando claro desde que leemos. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Y permítanme interrumpir la lectura. ¿Cómo está escrito espíritu en este versículo que acabo de leer, los que están leyendo? Con minúscula. Entonces, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Lo cual indica, en ese versículo está explicando que el que en mí entiende las cosas es mi espíritu, porque el espíritu es la parte más exaltada que yo tengo. Yo me compongo de espíritu, alma y cuerpo, y la teología no duda en decir que el ser humano
por ser espíritu, tiene comunión con Dios. Por ser alma, tiene comunión consigo mismo, relación consigo mismo. Pero por ser cuerpo, tiene identidad ante las otras dos personas. En la parte mía, lo más importante es mi espíritu. Es mi espíritu, el que conoce. Fíjate que la Biblia es tan lindo en eso. Dice que el alma es engañadora. El alma no tiene la real revelación de mi ser. El que sabe lo verdadero mío es mi espíritu. Porque aquí dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Y aquí viene la frase aplicable a este mensaje. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. No creo que nada está más claro para ratificar lo que acabo de decir, que el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Es la esencia de Dios. El Espíritu Santo, y aquí hay unos detalles muy interesantes. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Amén. Pero también el Espíritu Santo fue Espíritu del Señor Jesucristo. ¿Me oye? El Espíritu Santo, que también es Espíritu de Dios, también fue Espíritu de Cristo. Está en la Biblia. Y lo que yo quiero es que quede claro y que entendamos el significado, la aplicación de cada una de estas declaraciones. ¿Han leído en la Biblia que diga Espíritu de Cristo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? Algunos, otros no. Eso pasaron de noche. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Que me gusta ese interés. Veo algunos que están ahí rapidito yendo a sus Biblias. Que me agrada eso. Ese espíritu ha desaparecido en los creyentes, en la mayoría de creyentes. Los creyentes no se interesan por escudriñar la palabra de Dios. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nos quedamos ahí en el versículo último. Dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vamos al versículo como está escrito. ¿Cómo está escrito la palabra, el vocablo espíritu? ¿Cómo está escrito? Con mayúscula. Y si está escrito con mayúscula, ¿qué significa? En primera instancia que se refiere al Espíritu Santo como persona. Pero también significa que el Espíritu Santo está en representación de las otras dos personas que lo integran, y en ese sentido es la esencia de Dios. En este versículo, cuando se lee Espíritu de Cristo y Espíritu está escrito con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y que en esta ocasión y circunstancia estaba respaldando, escuche bien la palabra que uso, respaldando al Señor Jesucristo en su ministerio terreno. Y eso está establecido en todo el Nuevo Testamento, que desde el nacimiento del Señor Jesucristo hasta la resurrección, Cristo estuvo siendo respaldado por el Espíritu Santo. Y no porque Él no fuera una de las personas que integran a Dios, sino por la naturaleza material que Él tenía. Por supuesto, y aquí viene un detalle muy interesante, por supuesto que el Señor Jesucristo tenía su propio espíritu. ¿Cuántos aceptan que el Señor Jesucristo tenía su propio espíritu? ¿Ah? Mateo 27:50. Mateo 27:50. Los veo interesados. Dice Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia de ustedes? ¿No lo han hallado? ¿No lo han encontrado? Entregó el Espíritu. Debería ser entregó su
espíritu. ¿Cómo está escrita la palabra, el vocablo espíritu? Entonces no es Espíritu Santo. ¿Espíritu de quién es? Porque el Señor Jesucristo tenía su propio espíritu. Él era como todos nosotros, compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Pero espíritu es espíritu humano. Y para saber si es espíritu humano, no está escrito con mayúscula, sino con minúscula. Como se puede ver aquí, espíritu está escrito con mayúscula, indicando que se refería al propio espíritu del Señor Jesucristo. ¿Voy quedando claro? Bueno. El Espíritu Santo, que también es el Espíritu de Dios y que también fue el Espíritu de Cristo, también fue el Espíritu del Señor Jehová. También fue el Espíritu del Señor Jehová. Ese Dios del cual nosotros hablamos, ya está claro que está integrado por 3 personas divinas distintas, que son Señor Jehová, Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo. Y ahora estoy diciendo que ese Espíritu, que es Espíritu de Dios, también fue Espíritu de Cristo y también fue Espíritu del Señor Jehová. Y vamos a ir a Jueces capítulo 6, versículo 34. Jueces 6, 34. Los espero o me escuchan. 6:34. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Estamos hablando del Señor Jehová en el Antiguo Testamento. Y Jueces aquí dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y Espíritu está escrito, ¿a qué se refiere entonces? Al Espíritu Santo, apoyando, respaldando al ministerio del Señor Jehová. ¿Está bien? Otra cita más al respecto, Jueces 11:29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y la palabra, el vocablo Espíritu está escrito con mayúscula, indicando, por favor, indicando que se refiere al Espíritu Santo, quien estaba respaldando al ministerio del Señor Jehová. Otra cita más, Jueces, siempre estamos en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6, y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. La misma explicación, el vocablo Espíritu está escrito con mayúscula, indicando que se refiere al Espíritu Santo, quien respaldaba al ministerio del Señor Jehová. Y aquí viene otro detalle interesante. De la misma manera que el Espíritu Santo respaldó al ministerio del Señor Jesucristo, también respaldó al ministerio del Señor Jehová. Por supuesto que el Señor Jehová tiene su propio espíritu. Por supuesto que el Señor Jehová tiene su propio espíritu. Cuánto quisiera tener una maquinita y ojalá que con este asunto, ¿cómo se llama? No, de este asunto de la inteligencia artificial se pueda pensar ver qué están pensando ustedes, porque aquí yo no sé, los estoy confundiendo, los estoy enredando, les estoy explicando, por dónde van ellos. A mí me gustaría tener esa idea. Acabo de decir que cuando se escribe la palabra espíritu con mayúscula, en el caso del Señor Jehová, indicaba que el Espíritu Santo estaba respaldando al Señor Jehová en su ministerio. Pero acabo de decir últimamente que el Señor Jehová también tiene su propio espíritu. Génesis 5:3. Génesis 5:3. Interesante esto. Génesis 6:3. Ese 5:3,
Yo tengo 6.3. 6.3. Dije 5.3, perdónenme. 6.3. ¿Estamos seguros de que estoy diciendo la cita correcta? 6.3. Y dijo Jehová, está hablando el Señor Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No leamos lo demás. Hasta ahí está la parte que se aplica a este mensaje. ¿Cómo dice esa parte? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Cómo está escrito el vocablo espíritu? ¿Qué significa? Que estaba hablando de su propio espíritu, espíritu del Señor Jehová. Y él dice, yo no voy a seguir peleando con el hombre. No va a contender, mi espíritu está molesto. Mi espíritu está incómodo con la actitud del ser humano. No, aquí no el Espíritu Santo, sino yo, dijo el Señor Jehová. Mi espíritu no va a seguir contendiendo. ¿Y saben qué le siguió a eso? El diluvio. Porque el Señor dijo, no voy a seguir peleando con el Señor Jehová, no voy a seguir peleando. Mi espíritu está contristado con cómo se comporta el ser humano. En resumen, no sé si fui muy corriendo con mis notas y el tiempo me favorece. En resumen, vamos a tratar de concentrarnos en este resumen, porque como es resumen, en él va concentrado casi todo lo que he querido o lo que he dicho. El objetivo de todo creyente debería de ser conocer al Espíritu Santo de la manera más completa, tal como está revelado en la Biblia. Lo repito. El objetivo de todo creyente, sin importar nombres de organizaciones o grupos, debería de ser conocer al Espíritu Santo de la manera más completa, tal como está revelado en la Biblia. Ese debería de ser el objetivo principal. Y yo, cuando me preguntan, ¿y por qué significa su enfoque Espíritu Santo? Yo lo resumo en esta declaración que tenemos aquí al frente de nuestro altar. Conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica y completa. Vivir de acuerdo a ese conocimiento y compartir con toda persona sin ninguna distinción. Pero en resumen, ¿por qué es que todo creyente debería conocer al Espíritu Santo de la manera más bíblica? Porque el que representa a Dios en esta dispensación es el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero ambas cosas sucedieron. El Señor se fue a los cielos, ascendió a los cielos, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y desde el día de Pentecostés hasta el final de la dispensación, el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Por eso digo que el objetivo de todo creyente debería de ser conocer la persona del Espíritu Santo. En mi entender, o es mi entender, que al conocer al Espíritu Santo como está revelado, se le trata y se depende de él aspecto que es fundamental en la vida evangélica. Se recordarán que en la introducción de la predicación yo dije que es necesario conocer a una persona en manera más completa, más plena, para guardarle el respeto, la reverencia o considerarla como debe de ser considerada si uno la conoce. Y eso es lo que estoy aplicando ahora. Es necesario conocer a la persona del Espíritu Santo para que la tratemos como Él es. Es la esencia de Dios. Es el responsable de esta dispensación. Debería decir muchas cosas. Es el que mora en el corazón del creyente. Es el que guía al creyente. Es el que produce el nuevo nacimiento. Y pudiera seguir hablando, y por eso es mi entender que al conocer al Espíritu Santo como está revelado, se le trate y se dependa de Él
aspecto que es fundamental en la vida evangélica. La grandeza de la iglesia primitiva fue conocer, aceptar y creer en el Espíritu Santo como estaba revelado. Y ahí yo expreso que me extraña. Cuando estoy hablando de la iglesia primitiva, ¿de quiénes estoy hablando? ¿Sabe? Cuando estoy hablando de la iglesia primitiva, ¿de quiénes estoy hablando? Del grupo de creyentes que dejó el Señor Jesucristo y que fueron convertidos en los primeros 100 años de historia, iglesia primitiva. Y estoy diciendo que ese grupo aceptó y creyó en estas verdades que yo estoy predicando hoy. A pesar de que ellos conocieron verbalmente, ocularmente, conocieron al Señor Jesucristo, ellos aceptaron las palabras que el Señor había dicho. No se vayan de Jerusalén, quédense en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo. Y por eso ahora, en resumen de esta predicación, digo que la grandeza de la iglesia primitiva fue conocer, aceptar y creer en el Espíritu Santo tal como estaba revelado en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta a nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Amén. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Y como tal, representa a Dios en términos generales, pero especialmente representa a Dios en términos específicos con el creyente. Porque el que nos guía a toda la verdad y el que prepara nuestras vidas para la salvación es el glorioso Espíritu Santo, a quien vamos a dar palmas y alabanza.